Parte 2. La muerte puede ser algo hermoso, más allá de todo el estigma asociado en torno al acontecimiento. Es el comienzo de un mundo que parte directamente del final de otro. Cuando una ballena muere en las profundidades extremas, se hunde hacia el fondo del océano, donde surgen ecosistemas enteros a partir de sus cuerpos en descomposición. A esto se le llama caída de ballenas. El traje EPM de Make había dejado 3 días de grabaciones. Henry se encargó de prepararlas para su visualización. Aunque no pudimos salvarle, ni tampoco al traje, al menos pudimos averiguar cómo murió Make. Mientras esperábamos, el capitán decidió que era el momento de que supiera la verdad sobre su misión, y por qué nadie en la superficie había oído hablar de la maravilla científica que era la Talos. ¿Has visto todas las criaturas marinas muertas que ensucian el fondo del océano alrededor de la estación?, preguntó Robert. Recordé los cientos de cuerpos destrozados de los peces. No es la vista más acogedora del abismo. James me dijo que algo los obligó a sumergirse aquí. ¿Algún tipo de sonido? Roberta asintió mientras sacaba un ordenador. Tras un momento de tanteo, hizo clic en un archivo de sonido. Hace unos 5 años, grabamos esto procedente de las profundidades de la fosa de Tonga. Era un sonido extrañamente sintético, como si la llamada de apareamiento de una ballena hubiera sido rebajada y mezclada, y en medio de todo ello había algo que sonaba como un susurro. Registraron algo similar alrededor de la fosa de las Marianas, y lo llamaron el Biotban, dijo Robert. El sonido se reproducía en bucle mientras hablábamos, extrañamente inquietante para algo tan inocente. Primero pensamos que procedía de una ballena, solo un poco distorsionada tras recorrer grandes distancias, o una interferencia instrumental, pero luego vimos cómo afectaba a la vida salvaje de la región. Floraciones de medusas que aparecían de la nada, y peces que desafiaban todo instinto para sumergirse hacia la presión aplastante. ¿Qué hizo el sonido entonces?, pregunté. Robert mostró algunas imágenes en la pantalla, criaturas similares a los gusanos redondos, pero de color negro. Sin embargo, no se parecían en nada a lo que acababa de presenciar en la esclusa. Por lo que podemos decir, hay un ecosistema hasta ahora completamente desconocido en algún lugar de la fosa. Aislado durante millones de años, no afectado por eventos de extinción masiva, han evolucionado de forma muy diferente a la vida que vemos en la superficie. Es como si millones de organismos unicelulares trabajaran juntos para formar criaturas más complejas, pero a diferencia de nosotros, las células pueden separarse y volver a unirse a voluntad. Lo hemos llamado el sincitio. ¿Eso es lo que mató a Make? Podrían ser parte de eso, pero lo que acabamos de ver en la esclusa es mucho más grande que los microorganismos que reunimos aquí. Antes de que pudiéramos continuar, James nos interrumpió, avisándonos de que las imágenes estaban listas para ser vistas. Si algún día deciden desclasificar la existencia de esta estación, nunca mencionarán las criaturas, ni el sonido que nos alertó de su presencia. Estoy seguro de que un día aclamarán todo esto como un avance tecnológico supremo. Pero a decir verdad, la razón por la que la Marina puso miles de millones de dólares en este proyecto, es simplemente porque quieren encontrar lo que sea que esté haciendo ese sonido, y encontrar una manera de utilizarlo. Capitán, nos están esperando, dijo James. Nos reunimos en la zona central. Abby se sentó al fondo, a cierta distancia de todos los demás. Parecía aún peor que antes, frágil, como si hubiera perdido peso en las últimas 2 horas desde que la conocimos. Henry controló las secuencias, dispuesto a acelerar hasta las partes importantes, ya que el descenso en sí era bastante lento. 6.000 metros, la zona Adal. Todo lo que veíamos era desde el punto de vista de Make. Las imágenes comenzaban en la esclusa, con Abby de pie ante él, con una expresión de preocupación en su rostro. No te preocupes, volveré antes de que te des cuenta. No es que sea mi primera vez en las profundidades. No es como si fueran a desperdiciar $1.000 millones en mi muerte de todos modos. Ella no parecía consolada por sus palabras. Esta vez es diferente, aún no hemos probado el traje más allá de 9.000 metros, dijo Abby. No, pero hemos probado la presión, el traje debería ser capaz de ir mucho más lejos antes de romperse. Henry adelantó el vídeo.
Make se encontraba directamente en el borde de la fosa de Tonga. A su izquierda una plataforma se extendía aún más hacia la zona Adal, un ascensor se encontraba en el centro de la plataforma. A poca distancia de la zanja, vio unos zarcillos interminables que se balanceaban suavemente con la corriente. Pertenecían al cuerpo de una criatura malformada, que parecía no poder controlar sus largos apéndices, pero que parecía no inmutarse ante las profundidades. «Chicos, ¿están viendo esto?», dijo emocionado mientras señalaba al extraño ser. «Es un calamar magnapinna». Casi corrió a lo largo del borde para obtener una mejor vista. Se le escuchaba agotado por el esfuerzo. «No pongas demasiada tensión en el traje», intervino Henry por la radio. «No te preocupes», dijo Make. Al acercarse al calamar, apareció otro detrás, uno con apéndices aún más largos. «Maldición, nunca pensé que vería uno tan cerca». «Deja de molestar y sube al ascensor», exigió Henry. «Bien, entonces no disfrutemos de nuestros trabajos», respondió Make. Subió al ascensor y se ató a él. El viaje le llevaría otros 4000 metros hacia el abismo. Era una maquinaria ruidosa y robusta, capaz de soportar la inmensa presión de la temida zona Adal. El propio Make controlaría la velocidad del descenso, solo cediendo el control a Henry en caso de que ocurriera algo. Poco después de comenzar el descenso, Make detuvo el ascensor. «El traje hace ruidos extraños», dijo. «Eso es normal, se está adaptando al cambio de presión, ya te dijimos que ocurriría cuanto más profundo estuvieras», explicó Henry con tono molesto. «Sí, lo sé, pero... estarás bien». 8000 metros. Una vez más, Make detuvo el ascensor, dirigiendo su mirada a un borde que sobresalía del acantilado. Sobre él yacía el cadáver de una ballena de Groenlandia, a casi medio planeta de distancia de su hábitat natural. La ballena había sido parcialmente ahuecada, acribillada de anguilas de aguas profundas y pequeños peces sin ojos, todo un ecosistema que prosperaba con su muerte. «¿Cómo llegó esa ballena aquí?», preguntó Make. «Murió, como todas las demás criaturas de aquí abajo», dijo Henry. «Sí, pero es una ballena de Groenlandia, al menos eso creo». «¿No viven en el Ártico?». Henry suspiró. «Solo continúa el descenso». 8000 metros, horizonte profundo. El ascensor llegó al fondo de la fosa al cabo de una hora, lo que permitió a Make desabrocharse por fin de su asiento. Cogió una caja de balizas, para que la siguiente persona pudiera navegar más fácilmente por la zona. Tras bajar de la plataforma y alejarse de sus brillantes luces, quedó muy claro que el fondo del océano estaba lejos de estar vacío, y que todo el lecho estaba cubierto de vida no descubierta hasta entonces. Millones de plantas parecidas a hongos que cubrían el suelo, y gordos camarones transparentes que nadaban entre ellas, aparentemente alimentándose de ellas. En la propia pared del acantilado se extendían miles de plantas bioluminiscentes, apenas un tallo con una bombilla azul que se doblaba en la dirección del movimiento de Make. Era de una belleza inquietante, con un aspecto tan extraño como el de cualquier otro planeta. Continuó a lo largo del acantilado, colocando una baliza cada 30 metros más o menos. «Medio esperaba que este lugar fuera horrible», dijo Make. «Ya sabes, por llevar el nombre del dios del inframundo y todo eso». Nadie respondió a su comentario. «Chicos, ¿todavía podéis oírme?». «Sí, Make, podemos oírte», dijo Henry. «Estamos aquí para trabajar, no para hacer bromas estúpidas». «¿Te han dicho alguna vez que la vida puede ser mucho mejor si al menos intentas disfrutarla?». «Henry, deja de ser un aguafiestas, estamos haciendo historia aquí abajo». Henry no respondió. «¿Qué tal si le pasas la radio a Abby?». «Demonios, prefiero escuchar al capitán divagar sobre el protocolo, yendo y viniendo». Make se detuvo en seco al llegar al final del acantilado. Ante él se abría una empinada caída que conducía a un interminable abismo de oscuridad. «Henry, ¿estás seguro de que el ascensor me llevó hasta la fosa?», preguntó mientras miraba al abismo. «Sí, estás a 10.000 metros». «Bueno, es que estoy al borde del acantilado, y está claro que esto no es el fondo del océano». «Eso es imposible, hemos inspeccionado toda la zona con un sonar». «Bueno, te digo». El suelo bajo Make se deshizo, se deslizó por el borde del acantilado y se sumergió aún más en las profundidades.
La oscuridad que ahora le rodeaba era absoluta, nada podía ayudarle a orientarse mientras caía. Caer en el océano fue un proceso mucho más lento, lo que le dio tiempo a pensar qué tipo de destino le esperaba, mientras se hundía a profundidades nunca antes conocidas por la humanidad. Llamó a los miembros de su tripulación, mientras arañaba desesperadamente el acantilado, pero incluso con el traje, fue incapaz de frenar su descenso. A medida que se adentraba, el traje empezó a emitir fuertes pitidos, alarmas para alertar sobre cambios rápidos de presión, pero antes de que pudiera reaccionar, se golpeó con fuerza contra el suelo. Make se cayó, desmayado por el impacto. El vacío. Minutos después de aterrizar a profundidades desconocidas, Make se despertó con el sonido de los pitidos de su traje. El traje había aguantado, y estaba empezando a ajustarse a la nueva presión. El manómetro se había roto, y con su dispositivo de rastreo funcionando mal, solo podíamos intentar adivinar cuánto había caído. Make gruñó mientras se ponía en pie, tomándose un tiempo para comprender lo que había pasado. «Henry, ¿estás ahí?», dijo finalmente. No hubo respuesta. «¿Alguien me escucha?». Aparte de algunos instrumentos que funcionaban mal, la mayor parte del traje parecía intacto, pero no se podía establecer contacto con la base. Todo lo que pasó en ese momento fue después de que las comunicaciones se cayeran, y todos esperamos pacientemente conocer el destino de Make. A pesar de haber caído mucho más allá de lo que creíamos que era el fondo del océano, acababa de aterrizar en otra meseta, con una distancia interminable que seguía avanzando hacia abajo. El abismo estaba siempre presente, burlándose de nosotros con su vacío. «Por favor, responde», rogó derrotado. Activó las balizas que aún llevaba consigo y comprobó su entorno. Había aterrizado justo delante de una cueva que se adentraba en la pared del acantilado, y ascendía de forma pronunciada. Aunque el protocolo dictaba estrictamente que había que esperar al rescate en estas situaciones, se oía un sonido gárgola que salía de la cueva. Fuera lo que fuera, obligó a Make a comprobar la cueva. Las paredes del interior eran perfectamente lisas, una formación imposible de rocas que reflejaba la brillante luz que brillaba desde el traje de EPM, iluminando la cueva hasta donde llegaba. Make se quedó mirando las brillantes paredes durante un momento, ajustando la luz. Habían parecido lisas desde un ángulo, pero cuando la luz apuntaba directamente a ellas, descubría patrones extraños, como símbolos que no se correspondían con ningún idioma conocido. Mientras estudiaba los símbolos, un fuerte sonido sacudió la cueva, casi arrastrando a Make. Sonaba parecido al Biotban, pero con ligeras diferencias, el ritmo estaba cambiado. Parecía poner a Make aún más en trance, y siguió diligentemente la fuente, ignorando cualquier posibilidad de rescate a medida que avanzaba. La cueva conducía a una caverna mucho más grande, que se extendía más allá del alcance de cualquier fuente de luz que tuviera disponible. A diferencia del túnel, estas paredes no eran lisas, sino que estaban cubiertas de millones de pequeños agujeros, cada uno perfectamente redondo, cada uno idéntico al anterior. Al inspeccionarlos más de cerca, los agujeros no estaban vacíos, sino llenos de gusanos, como los que habíamos visto salir de su cuerpo dentro de la esclusa. Se retorcían y alcanzaban a Make mientras éste caminaba por la caverna, atraído por el sonido en la distancia, que se hacía más fuerte a cada paso. Cuanto más se adentraba, menos se distraía con los agujeros, que aumentaban de tamaño junto a los gusanos. El único objetivo hipnótico de Make era alcanzar el sonido. Por encima de los gusanos, caminaban unas criaturas enjutas de largas patas. Parecían cangrejos sin caparazón que sumergían sus extremidades en los gusanos, fusionándose temporalmente mientras parecían alimentarlos, pues a cada inmersión en los agujeros, sus extremidades se acortaban, mientras los gusanos se expandían. Finalmente, llegó a una esquina de la caverna, y con ella, a la fuente del sonido. Se trataba de una cría de ballena medio consumida y pegada a la pared, atada por cientos de enormes gusanos que se extendían por su carne desgarrada. A pesar de estar medio devorada, y rota más allá de cualquier posibilidad de vida, de alguna manera no sucumbió, como si los gusanos mismos la mantuvieran viva, un soporte vital involuntario, reutilizado para sus propias necesidades. La cría abrió de par en par su mandíbula medio carcomida, tan destrozada que Make pudo ver directamente sus cuerdas vocales, que también estaban cubiertas de gusanos, tirando y moviéndolas en su posición.
La ballena gritó, emitiendo otro sonido confuso que atrajo a Make aún más. Mientras Make estaba distraído, varios gusanos habían salido de sus agujeros, pululando rápidamente a su alrededor. En cuestión de segundos, se habían unido, envolviendo sus piernas y trepando por el traje. Esto devolvió temporalmente la cordura a Make, que intentó arrancar los gusanos, pero eran mucho más rápidos que él, atrapados dentro de una caja metálica y lenta. Tropezó con el suelo, dejando que más gusanos cubrieran cada uno de sus miembros. Las criaturas se fusionaron, formando una lámina de carne que pronto cubrió la totalidad de su cuerpo. Make se quedó en silencio y la cámara no mostró más que una masa de color carne, amortiguando cualquier audio excepto la respiración aterrorizada de Make. Gritó cuando un fuerte golpe casi rompió los altavoces. El sonido de su traje siendo perforado y la malla rellenando el agujero que habíamos encontrado en la planta de sus pies. Las criaturas se habían metido dentro de su traje, clavándose en su carne. Make lloró de agonía antes de callar. Todos nos quedamos mudos frente al monitor, que ahora no mostraba más que un temporizador, lo que demostraba que la cámara seguía funcionando. Abby se había ido, y James la seguía para consolarla. No puede ser, dijo Robert. Déjame que lo rebobine, dijo Henry, medio susurrando de sorpresa. Avanzamos casi 3 días sin nada, mientras los gusanos se incubaban dentro de Make, atrapado solo en la caverna, sin que nadie supiera dónde estaba. La cámara empezó a aclararse, la lámina de carne se desprendió cuando la vista mostró que Make había vuelto al ascensor. Durante los 3 días que estuvo en la trinchera, el sincitio lo había ocupado, cubriéndolo con sus apéndices carnosos. Make lo estaba controlando, o lo que quedaba de él dentro del traje. Vagaba hacia la estación, con escamas de carne sincitial cayendo a cada paso. Su tripulación lo llamó por radio, ahora que podían alcanzarlo, pero Make no podía hacer más que gárgaras porque los gusanos habían consumido la mayor parte de sus pulmones. Al llegar a la esclusa, entró a trompicones, dispuesto a desatar el infierno dentro de la estación, pero por un breve momento Make logró detenerse. Tal vez la idea de herir a sus seres queridos fue suficiente para que ganara temporalmente el control, el tiempo suficiente para cerrar la esclusa, poniéndose a sí mismo en aislamiento. Make se desplomó en el suelo, había muerto hace días, pero su voluntad permaneció incluso cuando se convirtió en nada más que un recipiente, para los horrores que ahora llevaba dentro. La grabación terminó. Permanecimos en silencio durante un momento. Ninguno de nosotros se atrevió a decir una palabra sobre la causa de la muerte de Make, apenas podía creerlo, a pesar de haber estado a punto de correr la misma suerte. Henry, llama al cuartel general, diles que vamos a cerrar este proyecto, dijo Robert, rompiendo el silencio. Jennifer, destruye la muestra de la esclusa. Todavía está sellada, ¿verdad? Jennifer asintió, antes de dirigirse al laboratorio. Tenemos que asegurarnos de que, sea lo que sea, se quede en el abismo. Me uní a Henry mientras intentaba llamar al cuartel general, pero la radio no devolvía más que una estática confusa. Robert estaba comprobando toda la información de seguridad y enviando drones para buscar el sincitio en el ascensor. Capitán, las comunicaciones están completamente caídas, no puedo obtener ninguna señal. En la transmisión de seguridad vimos que la carne del sincitio se había extendido a lo largo del suelo, cubriendo algunos de los cadáveres de peces que ensuciaban el fondo del océano. Era imposiblemente grande, y utilizaba el ascensor y la plataforma como andamio para subir hacia la estación. Un fuerte estruendo metálico sonó en la estación, seguido de una alarma. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté. Violación del casco, sector C. Dijo una voz automatizada. Aíslalo, exigió Robert. ¿Qué pasa con? Solo hazlo, continuó. Henry trató de navegar frenéticamente por el sistema de seguridad, intentando hacerse una idea del alcance de los daños. ¿Qué hay en el sector C?, pregunté. Es el laboratorio. Joder. Espero que Jennifer no haya llegado todavía, dijo Henry. Mientras la estación se sellaba, atrapando a cualquiera en su interior, otro fuerte golpe nos sacudió, la alarma volvió a sonar. Violación del casco, sector B. Maldita sea, ¿y ahora qué?, preguntó Henry.
Robert se quedó quieto en shock, congelado por la decisión de salvar la estación o huir. Tenemos que evacuar, fue todo lo que pudo decir. Parte 3. La mayoría de mi antigua tripulación, tras dejar la marina, se esforzaba por superar su añoranza del océano. Tal fue el caso del capitán de mi submarino, Louis Johnson. Siempre afirmó que el mar sería su lugar de descanso final, al que realmente pertenecía, y tras su honorable licenciamiento, se dedicó directamente a la soldadura de tuberías hiperbáricas. Es un trabajo peligroso, en el que el único enemigo es invisible, siempre al acecho de cada inmersión, de cada nueva misión, un enemigo que no se puede intuir, pero con la capacidad de destruir todo lo que eres en una fracción de segundo, la presión. Tal vez estoy maldito, incapaz de vivir en la tierra con mi propia gente, pero al menos moriré donde pertenezco, había dicho. Johnson tendría la suerte de unirse para siempre, con su único y verdadero amor, en el lugar donde una tubería reventada se lo llevó, haciéndolo finalmente uno con el azul profundo. Es curioso cómo funciona el cerebro cuando todo lo que te rodea se desmorona, más allá de tu propio control. Una vez que ya no hay nada que hacer, la mente se dirige a un lugar seguro, a los buenos recuerdos de un tiempo ya pasado. Para mí, esos recuerdos pertenecían a mi época de servicio, a mi antiguo capitán y a mi tripulación. No fue una época fácil, pero estaba llena de propósitos, con mis problemas únicamente confinados en el océano. Cuando Robert me gritó que pusiera el culo en marcha, por fin volví a la realidad. «Doc, vamos, tenemos que salir de aquí», gritó. James regresó a la cúpula central junto a Abby. Habían oído las alarmas, pero no tenían la menor idea de lo que había ocurrido durante su breve ausencia. «Ve a la sección A, todavía hay 2 cápsulas de transporte, prepara el número 05 para la salida y espérame», dijo Robert. «Cap, ¿qué vas a hacer?», preguntó James. «Jennifer está encerrada, voy a sacarla». «¿Y si las criaturas entraron?», Abby preguntó. Robert pensó por un momento, antes de entregarle un comunicador portátil. «Si no tienes noticias mías en 15 minutos, vete», ordenó. La estación se estremeció al abrirse otro agujero en una de las secciones, mis oídos estallaron por la onda expansiva. «Voy contigo», dijo James. «No te enfrentarás a ellos solo. No, te necesitamos para pilotar la cápsula de transporte, si te haces daño, estamos atrapados aquí abajo». No era una excusa válida, todos sabían perfectamente que el submarino era bastante fácil de maniobrar para cualquiera de los miembros de la tripulación, pero Robert se negaba a arriesgar más vidas, y utilizaría cualquier razón que se le ocurriera. «Cap, por favor. Es una orden, salgan de aquí, ahora». Aceptaron vacilantes, y empezaron a marcharse. «Me uniré contigo entonces, no sé nada de esta estación, ni del submarino, pero al menos puedo ayudarte en caso de que ocurra algo», dije, sabiendo que no se le ocurriría ninguna excusa para detenerme. Aceptó de mala gana, y juntos nos dirigimos a los laboratorios de la sección C, preocupados porque Jennifer pudiera quedar atrapada tras la esclusa, o algo peor. Ahogarse es una forma horrible de morir. Una vez que te das cuenta de que no hay forma de llegar a la superficie, de que estás atrapado en una tumba fría y oscura, tu garganta simplemente se cierra. Por mucho que intentes inhalar, tu cuerpo se niega. No es hasta que el cuerpo empieza a apagarse, y las esquinas de tu visión empiezan a oscurecerse, que llegas al punto de ruptura, y tu cerebro decide tirar de algo, independientemente de si hay aire o no. De repente, el agua helada entra por tu garganta, llenando imparablemente tus pulmones, tan desesperados por el aire. Es una forma torpe y dolorosa de irse. Y para cuando el agua ha llenado los pulmones, la mayoría sigue consciente, con el tiempo justo para lamentar su decisión de entrar en el océano. Mientras corríamos hacia la esclusa, pensé que tal vez no nos ahogaríamos, que quizás los gusanos nos consumirían, o la presión de una estación que se derrumba nos aplastaría instantáneamente. ¿Cómo se rompió el casco de todos modos?, pregunté mientras nos acercábamos. Se supone que es imposible, pero estoy seguro de que son esos malditos monstruos, dijo Robert. La alarma había dejado de alertarnos sobre la rotura del casco, y ahora recomendaba una evacuación de toda la estación. Advertencia:
La integridad del casco está gravemente comprometida. Toda la tripulación debe dirigirse a los puestos de atraque designados, decía. ¿Cuánto tiempo tenemos? No es suficiente. Al doblar la esquina de la sección C, vimos a Jennifer sentada contra la pared, en el lado equivocado de la esclusa. Tardamos un momento en darnos cuenta de los horrores de su situación. Vimos sus piernas fusionadas con la carne del sincitio. Habían empezado a corroer la parte inferior de su cuerpo, abriéndose paso a través de su carne, y sustituyendo rápidamente sus órganos por su propia carne. A pesar de todo, seguía consciente. Jen, dijo Robert, la única palabra que pudo reunir por la conmoción de lo que teníamos ante nuestros ojos. Giró lentamente la cabeza hacia nosotros, con los ojos rojos por la hemorragia, ya que los gusanos habían consumido sus entrañas. Capitán, es usted, dijo, débilmente, ciega por la sangre que llenaba el interior de sus ojos. Estoy aquí, Jen. Supongo que la muestra no estaba muerta después de todo. Bromeó, con voz ronca mientras tosía lo que solo podía ser una mezcla de sangre y parénquima pulmonar. Tal vez le diga al doctor que vuelva a comprobar estas cosas en el futuro. Está aquí conmigo ahora, explicó Robert. Lo siento mucho, Jen, pero... Lo sé, ya no hay nada que hacer, supongo que es eso. Tosió, vomitando violentamente trozos de pulmón y gusanos. No te preocupes, capitán. No es tu culpa que un monstruo del abismo se haya arrastrado para destruirnos. Dijo, con la voz quebrada mientras se retorcía de agonía. Miré a Robert, parecía horrorizado, pero no podía apartar los ojos de ella. Me duele mucho, por favor, expulsa la sección, gritó. Solo quiero que se acabe. Robert asintió, olvidando que ella no podía verlo. Me acerqué al panel de control. Era bastante intuitivo, sobre todo después de haber visto a Henry trastear con él antes. Todo lo que necesitaba era el código de acceso. Pensé que no sería correcto dejar que Robert la ejecutara esencialmente por sí mismo. Lo haré yo, les aseguré. Rob, dijo Jennifer. Sí. No dejes que estos cabrones lleguen a la superficie, prométeme eso. Lo prometo. Su abdomen comenzó a abultarse, gritó de dolor cuando los gusanos comenzaron a desgarrar su estómago. Capitán, el código. Dije. Me dijo los números y los introduje sin dudar. Años de ver a personas sufrir una muerte prolongada, sabiendo que no podíamos hacer nada más que prolongar inútilmente sus vidas, me habían insensibilizado a la hora de desconectar. Inmediatamente se abrieron las escotillas en las paredes, sonó una alarma y empezó a entrar agua, pero como el casco ya se había abierto parcialmente, se derrumbaron rápidamente sobre sí mismas. En pocos segundos, Jennifer había muerto. Salgamos de aquí, dijo Robert. Volvimos a correr hacia la zona central, tuvimos que atravesar toda la estación para llegar a la sección A. Era la única salida que nos quedaba, pero al llegar a las oficinas, pudimos oír que algo se movía entre las paredes, abriéndose paso por las tuberías. Las tuberías. Robert gritó. Están entrando por las malditas tuberías. Las tuberías de Talos eran una maquinaria antigua comparada con el resto de la estación. Al insertar la cúpula, necesitaban mover toneladas de agua hacia el exterior contra la inmensa presión, pero tras terminar la estación, hacía tiempo que se habían olvidado, dejándolas dentro de las paredes mientras instalaban soluciones más permanentes. Antes de que pudiéramos reaccionar, las paredes se abrieron, y el sincitio se vertió a través de los agujeros, tomando la forma de carne malformada, extendiéndose rápidamente a lo largo de las paredes. Estábamos aislados de nuestra huida, con solo la oficina disponible como refugio temporal del enjambre de gusanos y el flujo de carne que se acercaba, pero nuestro refugio seguro se convertiría rápidamente en nada más que otra prisión para prolongar nuestra supervivencia. No lo retendrá por mucho tiempo, dijo Robert. ¿Y ahora qué? Robert fue directamente a su escritorio y sacó una pistola del cajón superior. ¿Trajiste un arma al fondo del océano?, pregunté. Correcto, replicó. Nunca se sabe cuándo se puede tener que sofocar un motín, se rió nerviosamente. Se dio cuenta de que no me hacía gracia. Los dos sabíamos que un arma no los frenaría significativamente,
pero cualquier ayuda era bienvenida. Siguió rebuscando en los armarios de la habitación, y finalmente sacó 2 trajes de protección sin usar, como el que yo había utilizado mientras inspeccionaba a Meg. Te mantuvo a salvo dentro de la esclusa. Los gusanos no pudieron penetrar el traje, ¿verdad? Preguntó Robert con ojos suplicantes. Mira, han perforado el traje de EPM, hecho de puto metal, no creo que esto suponga una gran diferencia, puede que lo retrase, pero eso es todo, dije. Es nuestra mejor oportunidad. Los gusanos habían empezado a amontonarse en la puerta, formando una malla que se contraía, agrietando ligeramente el cristal. Es ahora o nunca, más vale que James tenga el maldito submarino listo para salir. Dijo Robert cuando nos metimos en los trajes. Disparó un tiro, no a la puerta, sino a la pared de cristal templado que había junto a ella, haciéndola saltar en 1.000.000 de pedazos cúbicos mientras saltábamos. Tropecé con el suelo, y unos cuantos gusanos se me subieron a la mano cuando me levanté. Robert me los quitó de encima y me empujó hacia adelante. Salimos disparados, hacia la entrada de la sección A. Éramos mucho más rápidos que los gusanos, pero habían formado una malla que cubría la mayor parte del techo, y se dejaban caer sobre nosotros a cada paso que dábamos. Otro agujero en la pared se abrió directamente por encima de la esclusa hacia la sección, haciendo que otro trozo de carne aterrizara frente a la puerta. «Mierda», gritó Robert mientras sacaba instintivamente su arma y disparaba a la masa en el suelo. Me quedé congelado en el lugar mientras los gusanos se desintegraban por el impacto de las balas, reformándose, arrastrándose apresuradamente hacia nosotros. Intenté apartarme y correr, pero no reaccioné a tiempo. Para mi sorpresa, los gusanos ignoraron por completo mi presencia y se dirigieron directamente a Robert, cayendo sobre él desde todas las direcciones y tirándolo al suelo. Gritó de agonía, mientras se formaban alrededor de sus extremidades, haciéndole incapaz de defenderse. Me apresuré a acercarme a él y traté de arrancarlos, pero por cada gusano que quitaba, se unían otros 100. En pocos segundos, consiguieron agujerear la zona de la axila de su traje. Inmediatamente se introdujeron por el agujero. Intenté desesperadamente tirar de él, pero me apartó de un empujón al darse cuenta de que no le quedaba ninguna esperanza. «Salga de aquí, doctor», gesticuló mientras la sangre empezaba a llenar sus pulmones. Ni siquiera dudé, vergonzosamente, corrí por mi vida, mientras estaban consumiendo a Robert, no importaba lo que hubiera hecho, ya estaba muerto. Los pasillos se estrecharon drásticamente cuando volví a la sección A. Intenté frenéticamente introducir el código para cerrar las esclusas, me costó 2 intentos con los dedos temblorosos conseguir el código correcto, pero en un segundo las puertas se sellaron, y volví a estar separado de la abominación del otro lado. «Lo siento mucho, Robert», me susurré. La cúpula central acabó cediendo bajo la presión, y las enormes corrientes de agua derrumbaron rápidamente el techo. La estación se desmoronó, y la potencia central fue aniquilada bajo la inundación. Sumergido en la oscuridad y el silencio, me aventuré hacia la estación de acoplamiento. Aunque cada sección de la Talos tenía supuestamente su propio generador de reserva, por alguna razón aún no se había activado en esa sección, lo que dificultaba la navegación por el estrecho laberinto de pasillos. «¿Alguien puede oírme?», llamé, mi voz resonando sin cesar. Me golpeé la cabeza cuando vi aparecer una luz en la distancia. James vino corriendo hacia mí, sosteniendo una linterna. «Doc, sigues con nosotros, gracias a Dios», dijo. Su alegría se esfumó rápidamente al darse cuenta de que había venido solo. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Jen y el capitán?». Me limité a negar con la cabeza en respuesta, ninguna palabra podía transmitir lo que había sucedido en la cúpula, y su ausencia demostraba lo suficiente sobre su desafortunado resultado de nuestro fútil intento de huida. «No hay tiempo para preocuparse por eso ahora, tenemos que salir de aquí, la cápsula está casi lista para salir a la superficie, solo necesitamos que Henry descubra cómo recuperar la energía». Cuando llegamos a la estación de acoplamiento, me sentí aliviado por el aumento de la altura del techo, aunque fuera ligeramente. Henry estaba ocupado trabajando en el panel de control, intentando averiguar qué había cortado la energía del generador de reserva. Abby estaba detrás de él con una linterna. «Maldita sea», gritó. «Algo ha arrancado el generador de reserva, no estoy seguro de cómo,
pero estoy seguro de saber que, maldito engendro demoníaco abisal. Suspiró. Entre la falta de energía y el casco dañado, el submarino no puede liberarse de la estación, esencialmente, estamos varados aquí. Ninguno de nosotros habló una palabra, atrapados en una lata a 6000 metros bajo la superficie y sin transporte. Después de lo que pareció una eternidad, Henry finalmente rompió el silencio. Hay que hacer algo, dijo sarcásticamente en respuesta a nuestra falta de soluciones. Bueno, ¿tienes alguna idea entonces, genio?, preguntó Abby. Henry suspiró. De hecho la tengo. Entró en la cápsula y empezó a trastear con la electrónica, hasta que arrancó uno de los paneles. Hay 3 baterías que alimentan este submarino, y tal y como lo veo, podría quitar una de ellas, y todavía debería tener suficiente energía para llevaros a todos a la superficie. ¿Nosotros?, preguntó James. Necesito conectar esta batería a la esclusa, continuó mientras sacaba una de ellas de la cápsula. Entonces anularé la puerta, se abrirá por la presión, y la ola de agua resultante debería expulsar el submarino a la fuerza. ¿Y tú?, preguntó Abby. Bueno, alguien tiene que quedarse atrás, para seguir este plan. Déjame hacerlo entonces, intervino James. No, idiota, una conexión errónea y la puerta se bloquearía para siempre. Soy el único con experiencia. Tiene que haber otra manera. No la hay, créeme. James y yo nos miramos, ambos queriendo hablar, pero ninguno de los dos fue capaz de encontrar una solución alternativa. Henry volvió a entrar en la cápsula de transporte y volvió a cerrar los paneles. Ojalá fuerais todos más listos, tal vez uno de vosotros podría haberse quedado, dijo, tan sarcástico como siempre, pero por primera vez con una leve sonrisa en el rostro. Gracias, dije. Sí, pues es hora de que te vayas, dijo mientras cerraba la puerta de la cápsula. Vimos cómo Henry se alejaba por última vez, dispuesto a enfrentarse a su destino, un gilipollas hasta el final, pero con un corazón bondadoso. Al igual que sus otros compañeros de tripulación fallecidos, se quedaría para siempre en la cuenca del océano, sin volver a ver la luz del sol. El tiempo se hizo eterno, mientras esperábamos una ola de agua que igual nos aplastaba en un instante, pero que, con mucha suerte, nos expulsaría de la estación, y desde allí podríamos llegar a la superficie. Sería el despegue más violento de la historia de la estación, pero también el último. Minutos después, oímos el sonido de la esclusa que se abría, antes de romperse en pedazos, bajo la inmensa presión de la explosión del agua y de la carne sincitial. La ola solo tardó unos 10 segundos en golpearnos, y salimos disparados de la Talos, mientras el pasillo que teníamos detrás se desmoronaba. Nos golpeó con fuerza, y nos hizo un poco de daño, pero sobrevivimos. James tomó el control de la nave y no dudó en comenzar a ascender hacia la superficie. Abby y yo miramos por la diminuta ventana, al otro lado podíamos ver los restos totalmente aplastados de la Talos. Estaban tenuemente iluminados por la luz que aún alimentaban los generadores de la sección C, que había sido completamente cubierta por la carne del sincitio. Los miles de cadáveres de peces que antes ensuciaban el fondo del océano habían sido limpiados, y ahora formaban parte del monstruo del abismo, cada vez más grande. Me invadió una ola de alivio, y mi corazón se calmó a cada paso de nuestra ascensión. Ya no sentía la necesidad de mirar constantemente por la ventana, el mundo exterior era oscuro y cualquier vida que quedara allí abajo se había consumido junto con mi anhelo por el océano. Una vez que alcanzamos una profundidad de 1500 metros, en plena zona de medianoche, logramos establecer contacto con el USS Orión, y pedimos una evacuación de emergencia. Estaban bastante lejos, pero cuando llegáramos a la superficie, nos recogerían, aunque con la curiosidad de saber qué había pasado en las profundidades. A 1000 metros de altura, los primeros rayos del día nos saludaban con la calidez del sol, el océano comenzó a llenarse de vida pacífica, los peces prosperaban en las aguas, completamente ignorantes de los horrores que existían directamente debajo de ellos. La vasta oscuridad se convirtió en un azul tranquilizador, y por primera vez desde que me contrataron para esta misión, me sentí seguro. Al poco tiempo, salimos a la superficie y fuimos recibidos por un equipo con trajes de protección, mientras subíamos al barco. No pudimos alertarles de la situación, lo único que sabían era que existía un posible contagio en las profundidades, uno que podríamos haber traído con nosotros, así que,
comprensiblemente, nos encerraron en la enfermería, aislados del resto de la tripulación. Durante 72 horas, nos pincharon y pincharon, tomando múltiples muestras de sangre e incluso una sonda de LCR. Después de que todos los resultados fueran normales y no se apreciara ningún signo de enfermedad, nos dejaron vivir más cómodamente mientras nos dirigíamos a la costa. Después de salir de la enfermería, apenas vi a James y a Abby, que pasaban la mayor parte del tiempo en sus habitaciones y solo salían para los interrogatorios ocasionales. El cuartel general sentía una gran curiosidad por saber cómo se había derrumbado de repente una instalación de última generación, ya que no teníamos ninguna prueba de los hechos ocurridos. Necesitaban a alguien a quien culpar, pero como parte del CDC, y no de la tripulación original de la Talos, estaba a salvo de ser procesado. Todo lo que se me pidió fue que firmara un acuerdo de no divulgación, que ahora rompo para advertirte de los horrores del abismo. Sabemos más sobre lo que existe en el espacio exterior, que sobre la vida en nuestros propios océanos, y así debería seguir siendo siempre. Estas criaturas, el sincitio, no se pueden matar. Mientras una sola célula permanezca, sería suficiente para reiniciar sus colmenas, y me temo que con el consumo de talos, han aprendido sobre la vida en la superficie. Ahora que estoy publicando esto, me dirijo al Centro de Control de Enfermedades. Puedo sentir los gusanos retorciéndose dentro de mi pecho mientras escribo esto, listos para estallar en cualquier momento. Supongo que el traje no me protegió después de todo. Espero que James y Abby estén a salvo, que tengan una segunda oportunidad de vivir una vida feliz. Lo siento mucho por todo esto, por lo que está por venir.